Soy Regina, tengo 32 años. Hace 3 semanas, en la cena de Nochebuena familiar, entré en casa con la tarta de nueces de mi abuela en la mano y descubrí que mi silla había sido retirada de la mesa. Había 23 familiares sentados allí. Nadie dijo una palabra. Mi madre me miró y dijo, no se permiten decepciones. No lloré, no grité. Simplemente dejé un sobre en el plato de mi padre y dije, Feliz Navidad. Por fin entiendo por qué me odias. Los resultados de la prueba de ADN que había dentro respondían a preguntas que me había hecho toda mi vida, pero también planteaban una pregunta más grande, una que nadie en esa habitación podía responder. Antes de continuar, si esta historia te resuena, por favor tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte al canal, pero solo si realmente te sientes conectado con ella. Y si estás viendo esto ahora, deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es allí. Ahora déjame llevarte 6 meses atrás, al día en que murió mi abuela. El tanatorio olía a mentiras y a limpiador de suelos. Llegué una hora antes, como siempre me enseñó la abuela Carmen. Llegar pronto es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Quería ayudar con las flores, recibir a los invitados, hacer algo útil. Mi madre ya estaba allí, dirigiendo al personal del tanatorio como un general al mando de un ejército. Regina. No levantó la vista de su libreta. Puedes quedarte en la entrada. Saluda a la gente cuando llegue. Pensé que me sentaría con la familia. La primera fila es para la familia cercana, los que estaban unidos a tu abuela. Sentí esas palabras como una bofetada. Había pasado cada domingo por la tarde con la abuela Carmen durante los últimos 5 años. Yo era quien la llevaba al médico. Yo era quien le sostenía la mano cuando la enfermera de cuidados paliativos explicaba qué significaba el final de vida. Mamá, estaba muy unida a ella. Finalmente me miró. Esa mirada familiar, sin ira, sin decepción, simplemente como si mirara a un extraño en el metro. Clara viene desde Londres. Necesita espacio. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Siempre lo entiendo. El vuelo fue perfecto. Mi hermana Clara lloró elegantemente en la primera fila, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado con sus iniciales mientras mi madre la abrazaba. Me quedé al fondo, cerca del libro de condolencias, viendo a mi familia llorar juntas sin mí. Después, la gente pasó a dar el pésame. Estreché manos, recibí abrazos de parientes lejanos que ni siquiera recordaban mi nombre. Entonces el notario se acercó a mí. Traje gris, ojos amables, apretón de manos firme. Señorita Sánchez, soy David Martín, el notario de su abuela. Ella le dejó algo específicamente para usted. Hizo una pausa. Pero primero necesito tiempo para verificar algunos detalles. Me pondré en contacto. Le vi alejarse, con 1000 preguntas en mi cabeza. ¿Qué me había dejado la abuela Carmen y por qué necesitaba verificación? Para entender ese momento, necesitas saber cómo fueron los 10 años anteriores. Tenía 22 años, estaba en tercer año de carrera, doble grado en Derecho y AD. Buenas notas, planeando opositar, un futuro brillante. Entonces a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama en estadio 1. La reunión familiar fue breve. Papá presidía la mesa, mamá a su lado, pareciendo más frágil que nunca. Clara tenía 20 años, estudiaba medicina, ya aceptada en un programa de prestigio. Papá dijo, necesitamos a alguien en casa para ayudar a tu madre con el tratamiento. Clara no puede interrumpir sus estudios. La medicina no espera a nadie. Todos me miraron. Dije, yo lo haré, porque eso es lo que siempre había hecho. Dije que sí. 2 años de quimio, radioterapia, cocinar comidas que mamá no podía saborear. Después de enfermar, limpiar el baño, recogerle el pelo hasta que no quedó pelo que recoger. Se recuperó por completo. Los médicos lo llamaron una historia de éxito. Cuando pregunté sobre volver a la universidad para terminar mi carrera, mi padre negó con la cabeza. Tienes 24 años. ¿Para qué estudiar ahora? Consigue un trabajo. Ayuda con los gastos de la casa. 4 años después, Clara se graduó en medicina. La fiesta tuvo 60 invitados, catering del mejor restaurante de la ciudad y brindis con cava. Yo lavé los platos hasta medianoche. Una vez encontré los álbumes de fotos familiares, buscando una foto de la abuela Carmen para su tarjeta de cumpleaños. Clara tenía un libro entero dedicado a sus logros, festivales de baile, trofeos de fútbol, graduaciones. Solo conté 3 fotos mías, una de bebé, una de preescolar, una foto borrosa de Navidad donde salía cortada por la mitad. Una vez, le pregunté a la abuela Carmen sobre esa foto. Me cogió la mano y dijo algo que no entendí entonces. Tu madre tiene un secreto, cariño, y hasta que se enfrente a él, seguirá castigándote a ti en lugar de a sí misma. Debería haberle preguntado qué quería decir. Pero no lo hice. Hay preguntas para las que no estás preparada para escuchar la respuesta. 3 semanas antes de Navidad,
Sonó mi teléfono a las 7 de la mañana. Señorita Sánchez, soy David Martín, el notario de su abuela. Me senté de golpe en la cama, con el corazón acelerado. Sí, siento haber tardado tanto. Su abuela dejó instrucciones muy específicas. El sobre no podía abrirse hasta 6 meses después de su fallecimiento. Quería darle tiempo para el duelo antes de enfrentarse a lo que hay dentro. Se detuvo. El tiempo de espera terminó ayer. Tengo todo listo para usted. 6 meses. La abuela Carmen incluso había planeado eso. Separado de la herencia. El testamento se leyó hace 2 meses. Mamá heredó la casa. Clara heredó las joyas y un fondo fiduciario. Yo heredé un juego de té antiguo y un recetario manuscrito. Todo guardado en una caja de seguridad privada. Dejó instrucciones claras de que solo se abriera después de su muerte y se me entregara en mano. Me reuní con él en su despacho esa tarde. El sobre era grueso, sellado con lacre rojo, la letra de mi abuela en el frente. Para Regina. Cuando estés lista para la verdad. También dejó una nota, dijo el señor Martín. Leyó de una tarjeta pequeña. Lee esto cuando estés lista para enfrentarte a lo que no pude decirte en vida. Siento haber tardado tanto. Te quiero, abuela Carmen. Me temblaban las manos al coger el sobre. Pesaba. No solo papel, sino como si contuviera algo más. Secretos, respuestas, cosas que no estaba segura de querer saber. ¿Dijo que había dentro? Pregunté. No, solo que merecía saber la verdad. Conduje a casa con el sobre en el asiento del copiloto como una bomba que podría estallar en cualquier momento. Al llegar a mi piso, lo guardé en el cajón de la mesilla de noche. No estaba lista, pero la Navidad se acercaba y de alguna manera sabía que todo estaba a punto de cambiar. Solo no sabía cuánto. 5 días antes de Nochebuena, llamó mi madre. Esto era inusual. No solíamos hablar por teléfono, mensajes cortos ocasionales, cenas familiares a las 9. Trae un acompañamiento, nunca una conversación real. Regina, su voz era seca, eficiente. La cena de Nochebuena este año será en nuestra casa, toda la familia, ambas partes. Vale, haré la tarta de nueces de la abuela Carmen. Clara tiene un anuncio, algo maravilloso, una pausa significativa, vendrá todo el mundo. Tíos, tías, primos, más de 20 personas. Esto es importante. Sabía lo que no estaba diciendo. No nos avergüences. No seas tú misma. Iré. Bien. Ven una hora antes. Necesitamos a alguien que ayude a poner la mesa. Colgó sin despedirse. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mirando al vacío. Luego miré el cajón de la mesilla. El sobre seguía allí, sin abrir. ¿De qué tenía miedo? Lo saqué, dándole vueltas en mis manos. El sello de lacre rojo. La letra familiar de la abuela Carmen. Cuando estés lista para la verdad. ¿Estaba lista? Al día siguiente, supe cuál era el maravilloso anuncio de Clara. Lo publicó en Instagram, una foto de ella abrazando una barriga muy embarazada, un montón de emojis de corazones y el pie de foto. La pequeña Carmen Sánchez Wells llegará en cualquier momento. El brillo del tercer trimestre era real. Mi hermana perfecta estaba embarazada de un bebé perfecto con su marido, abogado perfecto. La familia lo celebraría. El cava correría. Mi madre lloraría lágrimas de felicidad. Y yo estaría allí, invisible, pasando el puré de patatas. Algo cambió en mí. Entonces, una grieta apareció en el muro que había construido para sobrevivir. Quizás era hora de dejar de ser invisible. Esa noche, abrí el sobre. Me temblaban las manos al romper el sello de lacre. Dentro había una carta manuscrita de 3 páginas, un documento doblado con el membrete de un laboratorio médico, una fotocopia de lo que parecía un certificado de nacimiento, con algunas partes tachadas con rotulador negro. Leí la carta de la abuela Carmen primero. Mi querida Regina, lo siento. He guardado este secreto durante 32 años, y debería habértelo dicho antes. Tenía miedo. Miedo de lo que le haría a nuestra familia, miedo de perder a tu madre, miedo de hacerte daño, pero mereces saber la verdad. No eres la hija biológica de Haroldo. Llevaba años sospechándolo. La forma en que tu madre te miraba, no con amor, sino con algo más. Quizás culpa, miedo. Haroldo te miraba como a una extraña. No podía reconocerte. Me dije a mí misma que eran imaginaciones mías. Hace 2 años, dejé de imaginar. Cogí muestras, tu cepillo de pelo de mi baño, el vaso de agua de Haroldo. Los envié a un laboratorio privado. Los resultados están adjuntos. La probabilidad de que Haroldo Sánchez sea tu padre biológico es del 0%. Me enfrenté a tu madre. Me suplicó que no se lo dijera a nadie. Lloró y dijo que si Haroldo se enteraba, la dejaría. Me hizo prometer que guardaría silencio.
Mantuve esa promesa toda mi vida, pero no dejaré que vivas toda tu vida sin saber quién eres. Tu madre se negó a revelar la identidad de tu padre biológico. Intenté averiguarlo. No pude. Guarda ese secreto con su vida. Siento no haber sido más valiente. Siento haber dejado que te castigara por su propio error. No te merecías eso. Te quiero más de lo que imaginas, tu abuela Carmen. Leí el informe de ADN 3 veces. Los números se difuminaban por mis lágrimas. 0% de coincidencia. 32 años siendo tratada como una intrusa. Ahora entendía por qué. Pero ¿quién era mi padre biológico? No dormí esa noche. Me senté en el suelo, con los papeles esparcidos a mi alrededor como pruebas en la escena de un crimen. Informe de ADN, carta, certificado de nacimiento con partes tachadas. Alguien había ocultado deliberadamente el nombre del padre. Toda mi vida pasaba por mi mente. La forma en que mi madre se tensaba cuando intentaba abrazarla. La forma en que mi padre me miraba a través de mí como si fuera una ventana que quería cerrar. Cómo Clara lo tenía todo, matrículas, fiestas, elogios, mientras yo solo recibía las obras. No era casualidad, no era porque hubiera fallado de alguna manera. Era porque cada vez que me miraban, veían la prueba de una mentira. Tenía dos opciones: guardar silencio, volver a meter los papeles en el sobre, aparecer en Nochebuena, poner la mesa, servir la salsa, ser invisible, seguir siendo la decepción de la familia, no saber nunca quién era realmente, o hablar, arriesgarlo todo, perder a la familia que había pasado 32 años intentando construir, pero finalmente dejar de disculparme por mi existencia. Pensé en lo que escribió la abuela Carmen. No te merecías todo eso. Durante 32 años creí que era defectuosa, que si me esforzaba más, amaba más, daba más, me sacrificaba más, algún día mis padres me querrían. La prueba de ADN decía lo que siempre había sentido, pero no podía probar. Nunca iba a ganar. El juego estaba amañado desde el principio. Hice copias de los documentos, guardé los originales en una caja fuerte y metí las copias en un sobre nuevo. No iba a la cena de Nochebuena por venganza, iba por respuestas. Y si me presionaban, si demostraban una vez más que no tenía sitio en su familia, les daría la verdad que habían escondido durante 32 años. La verdad no necesita permiso, solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para decirla. La mañana de Nochebuena era fría y luminosa, un día de diciembre precioso pero gélido. Aparqué detrás del Mercedes blanco de mi hermana en la entrada de mis padres. La casa parecía de revista, corona en la puerta, luces navideñas, un cartel de bienvenidos en la ventana. El sobre estaba en el bolsillo de mi abrigo. Me había prometido a mí misma no usarlo, a menos que me obligaran. Calma. Paciencia. Dales una oportunidad más. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Llegas tarde, llegó 10 minutos antes, dijiste una hora antes. Clara ya está dentro, vamos con retraso. Se dio la vuelta y se fue, dejándome cerrar la puerta. La casa olía a pavo asado y velas de canela. 24 servicios puestos alrededor de la larga mesa del comedor. Porcelana blanca, copas de cristal, tarjetas con nombres escritas a mano en cada sitio. Busqué mi sitio. Di 2 vueltas a la mesa. Mamá, ¿dónde está mi sitio? Estaba colocando flores en el centro de mesa, sin mirarme. Nos hemos quedado sin sitio. Después del primer plato, cuando la familia haya terminado, sentí que mi ritmo cardíaco se disparaba. Calma. Hay 24 asientos. Cuento 23 nombres. Mi hermana apareció en la puerta, con una mano sobre su enorme barriga, embarazada de 8 meses y caminando como si cada habitación le perteneciera. El último sitio es para la trona del bebé Wells. Hicimos una tarjeta pequeña para anunciarlo. Sonrió. Mono, ¿verdad? Miré la tarjeta con el nombre del bebé, letra pequeña. Bebé Wells próximamente. Mi asiento, mi lugar en la mesa familiar, se lo habían dado a un niño que aún no había nacido. Me había reemplazado por alguien que ni siquiera existía todavía. La sonrisa de Clara desapareció. No montes una escena. Es simbólico. El sobre pesaba en mi bolsillo. Una oportunidad más, me dije. Dales una oportunidad más. Seguí a mamá a la cocina a solas. La puerta se cerró tras nosotras. Mamá, necesito hablar contigo. Estaba rociando el pavo, de espaldas. Ahora no, Regina. 32 años. He hecho todo lo que me has pedido. Dejé los estudios para cuidarte, ¿y no puedes darme una silla? Dejaste los estudios porque no dabas la talla. No reescribas la historia. Tú me dijiste que me quedara. Papá dijo que Clara no podía interrumpir sus estudios. Clara tenía futuro. Finalmente se giró. Sus ojos eran fríos, vacíos. Tienes un trabajo ayudando a esta familia. Es lo que mejor se te da. Esas palabras fueron como agua helada. Bien por ti.
¿Quieres la verdad? Bien. Siempre fuiste diferente. Difícil. Lo intenté, Regina. Dios sabe que intenté quererte como a tu hermana, pero te faltaba algo. Algo roto. Sentí el sobre contra mi pecho. La verdad quemaba a través de mi abrigo. ¿Me faltaba algo? Repetí. ¿O había algo que no me contabas? Su cara cambió por un segundo. Un destello de miedo antes de que la máscara volviera a su sitio. No sé de qué hablas. Creo que sí lo sabes. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Mi padre estaba allí, con un vaso de whisky en la mano. ¿Todo bien? La voz de mamá era dulce como la miel. Bien, cariño. Regina solo salía a ayudar a recibir a los invitados. Miré a mi padre, el hombre que nunca me abrazó. Nunca dijo que estaba orgulloso de mí. Nunca me miró como miraba a Clara. Sí, dije. Iré a ponerme junto a la puerta como el servicio. Pasé por su lado, me detuve y me giré. Feliz Navidad, papá. No respondió. Nunca lo hacía. Encontré a mi padre en su despacho 20 minutos después. Estaba sentado en su sillón de cuero junto a la ventana, mirando al jardín trasero, donde yo solía jugar sola mientras Clara recibía a sus amigos. Su whisky estaba intacto. Papá no se giró. ¿Qué pasa, Regina? No tengo sitio en la mesa. Mamá lo ha organizado. ¿Y a ti te parece bien? ¿Tu propia hija comiendo en la cocina como una criada? Silencio. Removió su bebida. El hielo tintineó contra el cristal. Tú no eres. Se detuvo. ¿No soy qué? Finalmente me miró y en sus ojos vi algo que nunca había notado antes. No odio, no decepción, solo vacío. Como mirar una pared donde solía haber un cuadro. Eres hija de tu madre, dijo. Ella decide. También soy tu hija. El silencio se alargó tanto que pude oír el tic-tac del reloj en su escritorio. Eres hija de tu madre, repitió. Esta vez el tono era diferente. Una resignación que solo empezaba a entender. Papá, si hay algo que debas saber, dímelo, Regina. Se giró de nuevo hacia la ventana. Hoy se trata de Clara, del bebé. No causes problemas. Yo nunca causo problemas. Es lo único que nunca he hecho. Entonces, no empieces ahora. Salí de su despacho con una nueva certeza formándose en mis entrañas. Mi padre sabía algo. Quizás no todo, pero algo. Y había elegido el silencio sobre la verdad, la comodidad sobre la honestidad. Me había visto ser tratada como una extraña durante 32 años, y nunca había dicho una palabra. Eso no era neutralidad, era complicidad. Los invitados empezaban a llegar. Podía oír puertas de coches cerrándose en la entrada, voces deseando felices fiestas. Una oportunidad más, me dije. Se les estaban acabando las oportunidades. La tía Margarita llegó a las 2:15. La vi por la ventana del salón, la hermana de mi madre, la que me enviaba tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano, cuando todos los demás se olvidaban. Tenía 64 años, pero se movía como alguien más joven, pelo canoso corto, ojos amables que siempre parecían ver más de lo que decían. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. Regina. Me abrazó, no el abrazo rígido y obligatorio que me daba mi madre, sino uno de verdad. ¿Cómo estás? Bien. Cariño, te he preguntado cómo estás, no para que me des la respuesta educada. Algo se rompió en mi pecho. No me han puesto sitio en la mesa. Su mandíbula se tensó. Claro que no lo han hecho. Miró más allá de mí hacia la casa, hacia donde mi madre estaba entreteniendo en el salón. Diana no cambia. Nunca lo hará. Bajé la voz. Tía Margarita, antes de morir la abuela Carmen, ¿alguna vez te habló de mí? ¿De algo inusual? Se quedó callada, muy callada. ¿Por qué lo preguntas? El notario me dio algo de su parte. Ella dijo, mereces saber la verdad. Los ojos de la tía Margarita se cerraron un momento. Cuando los abrió, estaban húmedos. Te ha enviado los resultados, ¿verdad? Se me paró el corazón. Lo sabías. Yo la llevé al laboratorio. Su voz era ahora un susurro. 2 años antes de morir, me hizo prometer que no se lo diría a nadie hasta que ella estuviera lista. Entonces se enfermó demasiado rápido. Tía Margarita, ¿quién es mi padre biológico? No lo sé. Solo Diana lo sabe. Me agarró las manos con fuerza. Pero hagas lo que hagas, Regina, ten cuidado. Tu madre ha enterrado esto durante 32 años. No dejará que salga a la luz sin luchar. No quieres una pelea. No. Me miró a la cara. Buscas la verdad. Eso es más peligroso. La tía Margarita me llevó al porche trasero, lejos de los invitados que llegaban. El frío de diciembre atravesaba mi jersey, pero apenas lo noté. Cuéntamelo todo. Se frotó los brazos contra el frío. Empezó hace unos 3 años, justo cuando empezaste a visitarla todos los domingos. Por fin tuvo tiempo a solas contigo, de verdad a solas, y notó cosas.
¿Cómo te estremecías cuando hablabas de tu madre? ¿Cómo nunca mencionabas a tu padre con afecto? Empezó a hacer preguntas. Pensé que imaginaba cosas, pero no era así. La voz de la tía Margarita era suave. Carmen se enfrentó a Diana años atrás cuando eras adolescente. Diana lo negó todo. Le gritó a su madre, dijo que Carmen intentaba arruinar su matrimonio. No se hablaron durante 6 meses, pero la abuela no se rindió. No, esperó. Observó. Y 2 años antes de morir, decidió que necesitaba pruebas. La tía Margarita me miró, me pidió ayuda. Yo no quería. Me sentía como una traición actuar a espaldas de mi hermana. Pero Carmen dijo algo que no pude rebatir. ¿Qué? Esa niña ha pasado su vida pagando por un pecado que no cometió. Si no encuentro la verdad, nunca lo sabrá. Se me hizo un nudo en la garganta. Incluso después de muerta, la abuela Carmen luchaba por mí. Conseguimos las muestras unos 18 meses antes de que muriera. La tía Margarita continuó. Pelo de tu cepillo cuando la visitabas. Pelo de Haroldo de una cena familiar. Carmen lo envió a un laboratorio privado. Cuando llegaron los resultados, quiso decírtelo inmediatamente. Pero entonces recibió el diagnóstico, y tuvo miedo. Miedo de dejarte sola con eso mientras ella moría, así que organizó el retraso con el notario. 0%. Ella asintió. Carmen se enfrentó a Diana una última vez. Diana se derrumbó, suplicando de rodillas, diciendo que si Haroldo se enteraba, la dejaría, diciendo que arruinaría a Clara. Hizo prometer a Carmen que se llevaría el secreto a la tumba, pero no pudo hacerlo. No podía dejarte vivir una mentira. La tía Margarita me apretó las manos. Te quería mucho, Regina, más de lo que sabes. A las 3 de la tarde, la casa estaba llena. 23 parientes llenaban el salón y el comedor, llenando el espacio de charla, risas y el tintineo de las bebidas antes de la cena. Primos que veía una vez al año. Tías que me daban besos al aire en la mejilla sin mirarme a los ojos. Tíos que me llamaban Raquel o Rebeca antes de que les corrigiera. Me quedé junto a la puerta de la cocina viendo a mi familia celebrar sin mí. Mi padre golpeó su copa con un tenedor. La sala se cayó. Antes de sentarnos, dijo, quiero decir lo agradecido que estoy por esta familia, por mi hermosa esposa, Diana, que ha hecho posible esta comida, por nuestra hija, Clara, que nos hace sentir orgullosos cada día. Levantó su copa hacia mi hermana, y por mi futura nieta, a la que ya queremos más de lo que las palabras pueden expresar. Ni una mención a mí, ni siquiera una mirada en mi dirección. Clara se levantó, radiante con su vestido crema que acentuaba su embarazo. Su marido, Marcos, la rodeaba con el brazo. Gracias a todos por estar aquí, dijo. Tenemos un anuncio, aunque la mayoría ya lo ha visto en Instagram. Risas suaves. Vamos a tener una niña y hemos decidido llamarla Carmen en honor a nuestra abuela. La sala estalló en aplausos. La sonrisa de mi madre vaciló un instante antes de secarse las lágrimas de felicidad. Todos abrazaron a Clara. Yo me quedé helada. Iban a ponerle el nombre de la abuela Carmen. Observé la cara de mi madre con atención. No lo sabía. Clara probablemente lo había anunciado como una sorpresa para ella, pensando que sería dulce. La ironía era tan espesa que me ahogaba. Mi madre estaba atrapada. No podía oponerse sin explicar por qué, y no podía explicar por qué sin revelarlo todo. Por una vez, la falta de consideración de Clara había acorralado a nuestra madre. La tía Margarita me miró desde el otro lado de la sala. Su expresión decía, todavía no. Paciencia. Pero la paciencia era cada vez más difícil. Regina. La voz de mi madre cortó el ruido. Los invitados se sientan. Ve a la cocina y ten los platos listos. Deja que los mayores disfruten de su comida. Deja que los mayores disfruten. Tengo 32 años. Necesito hacer una pausa aquí porque sé que algunos de vosotros sabéis exactamente cómo me siento. ¿Alguna vez os habéis quedado al margen de una reunión familiar, viendo a todos los demás encajar y preguntándoos por qué nunca podéis ser vosotros? Si es así, comentad. Yo te entiendo abajo. Y si no os habéis suscrito, ahora es el momento porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Dejadme contaros sobre el brindis. El brindis empezó bastante normal. Clara estaba en la cabecera, con su copa de sidra sin alcohol en la mano, el brillo del embarazo a tope, 23 caras mirándola con adoración. Yo estaba en la puerta de la cocina, con el paño de cocina al hombro como un uniforme. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí, empezó, especialmente a mamá y papá, que sacrificaron tanto para darme todas las oportunidades. Clases de piano, colegio privado, la carrera de medicina, CIU. Sé que no fui barata. Risas educadas alrededor de la mesa. Y quiero dar las gracias a alguien más. Se giró hacia mí. Mi corazón dio un vuelco en un segundo de estúpida esperanza. Mi hermana Regina, que se quedó en casa cuando mamá enfermó para que yo pudiera perseguir mis sueños.
La sala hizo un sonido de «oh» compasivo. Esperé el resto. Gratitud, reconocimiento, algo. Clara continuó. Toda familia de éxito necesita a alguien que se quede atrás. Alguien que mantenga el fuerte mientras el resto alcanzamos las estrellas. Regina es esa persona. Ella es nuestro cimiento. El cimiento que pisas, sobre el que caminas, que nunca ves. Así que gracias, Regina, por ser tan. Se detuvo, buscando la palabra. Fiable, sólida, ya sabes, la dependiente. Murmullos de acuerdo. Una tía asintió sabiamente. Toda familia necesita una Regina. Clara levantó su copa. Por la familia. Por la familia. Corearon todos. Yo no levanté nada. Mis manos estaban llenas de los platos de servir que había traído cuando ella empezó su pequeño discurso. Fiable, sólida, no lista, no talentosa, no querida, simplemente útil. Mi madre cruzó la mirada conmigo y sonrió, una sonrisa que decía, «Mira qué generosos somos al reconocerte». El sobre en mi bolsillo ardía. «Todavía no», me dije, «pero pronto». Me retiré a la cocina para rellenar las fuentes. A través de la puerta entreabierta, podía oír la conversación en la mesa. Qué pena lo de Regina. Era la tía Bárbara, la prima de mi madre de Valencia. Diana me dijo que no pudo terminar la carrera, problemas de ansiedad o algo así. Oí que fue falta de motivación. Añadió otra voz. El tío Tomás. Algunas personas simplemente no tienen aptitudes académicas. Sigue soltera, ¿verdad? La mujer de un primo que apenas conocía. 32 años y nunca se ha casado. Diana dice que es demasiado difícil. Asusta a los hombres. La voz de mi madre flotó por encima de todas. Dulce como miel envenenada. He intentado ayudarla. Dios sabe que lo he intentado. Pero Regina siempre ha sido diferente. Incluso de niña, había algo que no encajaba. Solía rezar para que madurara y cambiara. Eres una santa, Diana, aguantando eso todos estos años. Lo hacemos por los hijos, por todos ellos. Me apoyé contra la pared de la cocina, temblando. Había estado construyendo esta narrativa durante décadas. La hija decepcionante, la difícil, la que nunca estaba a la altura. No era crueldad aleatoria, era estrategia. Si alguien preguntaba alguna vez por qué me trataba diferente, la respuesta ya estaba ahí. Pobre Diana, aguantando a una niña tan problemática. Pobre Diana, que hizo todo lo que pudo, pero Regina simplemente no cooperaba. La verdad nunca tiene oportunidad contra una historia tan cómoda y conveniente. Pensé en todas las reuniones familiares, sintiendo los ojos juzgadores sobre mí, todos los susurros que paraban cuando entraba en la habitación, todas las miradas de lástima de parientes que creían saber quién era yo. No me conocían, conocían la versión de mí que mi madre había pintado, y esta noche esa pintura se acababa. Después del plato principal, saqué la tarta de nueces de la abuela Carmen. Pasé horas haciéndola, siguiendo su receta exacta, escrita a mano en una tarjeta manchada con décadas de amor en la cocina. La corteza enrejada estaba dorada. El relleno olía a canela y a recuerdos, y a la única persona de esta familia que me quiso incondicionalmente. La puse en la mesa. La conversación se detuvo. ¿Qué es eso? La voz de mi madre era afilada. Tarta de nueces de la abuela Carmen, su receta. No estaba en el menú. Pensé que para el bebé. Clara dijo que la llamarían Carmen. Parecía apropiado. El silencio se estiró como una respiración contenida. Clara miró a mi madre. Qué dulce, dijo Clara con cuidado. Pero ya hemos encargado el postre en la pastelería Henry. Tarta de queso y calabaza de 3 pisos. Hay sitio para las dos, dije. Mi madre se levantó. Regina, llévate eso a la cocina. No lo necesitamos. Es su receta. Ella me enseñó. Dije, no lo necesitamos. Su voz se elevó, las cabezas se giraron. No tienes sitio en esta mesa. ¿Qué te hace pensar que tu tarta sí? Las palabras golpearon como un puñetazo físico. 23 caras mirándome fijamente. Algunos parecían incómodos, algunos curiosos. Algunos, los que habían escuchado las historias de mi madre, parecían haber esperado esto. ¿Puedo sentarme? Mi voz era tranquila, más tranquila de lo que me sentía. Eres mi hija. La máscara de mi madre resbaló. Solo por un segundo vi a la verdadera ella, no fría, sino asustada. Luego volvió a su sitio. Eres una decepción, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Siempre has sido una decepción, y aquí no hay sitio para decepciones. La sala estaba en silencio. Nadie me defendió. Nadie dijo una palabra. Me quedé allí un largo momento. La tarta en mis manos, 23 pares de ojos en mi cara, algo dentro de mí, lo que me había mantenido callada durante 32 años, lo que me había hecho creer que si lo intentaba más, amaba más, daba más, finalmente me aceptarían.
Esa cosa se rompió y cayó. Dejé la tarta en la mesa suavemente. 32 años. Dije. No me tembló la voz. He pasado 32 años intentando entender por qué me odias. ¿Por qué nunca fui suficiente? ¿Por qué me mirabas como a una extraña? ¿Por qué le diste a Clara todo y a mí las sobras? Regina, la voz de advertencia de mi padre. Dejé los estudios porque me lo pediste. Te cuidé durante tu cáncer porque me necesitabas. Vine a cada fiesta, cada cena, cada evento donde me trataste como al servicio. Y nunca pregunté por qué. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. La abuela Carmen preguntó. Quería saber por qué su nieta estaba siendo castigada por algo que no hizo. La cara de mi madre se quedó blanca. Se enteró. Saqué el sobre, y ella supo con certeza que yo también. ¿Qué es esto? La voz de Clara era aguda, nerviosa. Caminé hacia mi padre en la cabecera de la mesa. Me miró, con esa misma expresión vacía que había visto toda mi vida, pero ahora había algo nuevo debajo. Miedo. Puse el sobre en su plato. «Feliz Navidad, papá», mantuve la voz firme. «Por fin entiendo por qué me odias, porque no soy tu hija». La sala estalló, pero no había terminado. Los resultados de ADN están dentro. 0% de coincidencia. Y la verdadera pregunta no es ¿quién es mi padre? Miré a mi madre. Es ¿por qué me has castigado a mí por tu error? A papá le temblaban las manos al abrir el sobre. La sala estaba congelada, tenedores suspendidos, bebidas olvidadas, 23 personas conteniendo la respiración. En algún lugar, un reloj hacía tic-tac. El pavo se enfriaba. Papá sacó los papeles. Sus ojos recorrieron la página. Vi cómo se le iba el color de la cara, empezando por la frente y bajando como una marea. ¿Qué pasa? Clara se levantó. Papá, ¿qué dice? No respondió. Solo miraba el papel, los números, el sello del laboratorio que lo hacía oficial. Haroldo. La voz de mi madre estaba estrangulada. Haroldo, escúchame. 0%. Su voz era apenas un susurro. Probabilidad de paternidad. 0%. La mesa boqueó al unísono. Alguien dejó caer un tenedor. La tía Bárbara se tapó la boca con la mano. Imposible, dijo Clara. Es falso. Regina se lo ha inventado para llamar la atención. Tu abuela lo envió a través de su notario. Dice que los registros del laboratorio son auténticos. La tía Margarita estaba allí cuando tomó las muestras. Todos se giraron hacia la tía Margarita. Se sentó muy quieta, luego asintió lentamente. Carmen me hizo prometer que no diría nada mientras viviera. Pero Regina merece saber la verdad. Esto es ridículo. Mi madre golpeó la mesa con la mano. No me voy a sentar aquí a escuchar mentiras de mi propia hija. No es mentira, Diana. La voz de mi padre sonaba hueca. No sabía todo, pero lo sospechaba desde hace años. Silencio total. La cara de mi madre se contorsionó. Primero shock, luego miedo, luego algo más oscuro. La máscara que había llevado durante 3 décadas se estaba desmoronando en tiempo real. No estaba seguro, continuó papá, pero sabía que algo no encajaba. Solo. Me miró por primera vez. Me miró de verdad. No quería saberlo. ¿Así que elegiste odiarme? Dije. No tenía respuesta. Mi madre empezó a llorar. No las lágrimas silenciosas, sino sollozos dramáticos, del tipo diseñados para atraer atención y simpatía. Había perfeccionado esta técnica durante décadas. La había visto usarla contra médicos, profesores, dependientes, cualquiera que se atreviera a desafiarla. No lo entendéis. Agarró el mantel. Nadie entiende por lo que pasé. Era joven. Cometí un error, un error, un error por el que me hicisteis pagar. Dije. Cada día de mi vida, intenté quereros. Dios sabe cuánto lo intenté. Miró alrededor de la mesa, buscando aliados, pero cada vez que te miraba, veía lo que había hecho. Era demasiado difícil. ¿No lo veis? Yo soy la víctima aquí. La tía Margarita se levantó. Su voz era firme y fría. Diana, tuviste una aventura. Te quedaste embarazada. Mentiste a tu marido y le dejaste criar al hijo de otro hombre. Y cuando esa niña se convirtió en un recordatorio diario de tu pecado, en lugar de afrontarlo, abusaste de ella. Nunca abusé de nadie. Le negaste el amor. Le negaste un sitio en tu mesa. Le dijiste a todo el mundo que estaba rota, que era difícil, una decepción, para que nadie la creyera por encima de ti. Murmullos, sillas moviéndose. Los primos, tíos y tías que habían aceptado la narrativa de mi madre durante años ahora lo veían diferente. No fue abuso, protestó Clara. Pero le temblaba la voz. Solo era dinámica familiar. Casi me río. Me robó mi infancia, mi educación, mi autoestima. Me convirtió en un fantasma en mi propia casa. Y lo hizo a propósito. Los sollozos de mi madre se hicieron más fuertes, pero noté una cosa, nadie la consolaba.
Por primera vez en 32 años, nadie corría a su lado. Mi padre seguía inmóvil, el informe de ADN todavía en su mano. Papá, la voz de Clara tembló. Papá, di algo. Esto no cambia nada. Sigues siendo mi padre. Regina sigue siendo. ¿Desde cuándo lo sabías? Le interrumpí, mirándole fijamente. ¿Cuándo empezaste a sospechar? Guardó silencio un largo rato. La sala esperaba. Finalmente dijo: tenías 5 años. Te caíste de la bici. Necesitabas puntos. El médico mencionó tu grupo sanguíneo. O negativo. Diana y yo somos O positivo. Dejó el papel. Lo busqué. Era imposible. Lo sabías desde que tenía 5 años. No lo sabía. Lo sospechaba. Me convencí de que debía haber una explicación. No me miraba a los ojos. La duda era más fácil que saberlo con certeza. ¿Más fácil para quién? Se me quebró la voz. ¿Para ti? No para mí. Lo sé. Debí tratarla como si no valiera nada durante 27 años. Nunca dijiste nada. Nunca me defendiste. Lo sé. Dejaste que pensara que había algo malo en mí. Que no era lo bastante buena. Que no merecía ser amada. Lo sé. Su voz se rompió. Lo siento. ¿Es por eso que me elegiste a mí? La pregunta salió antes de que pudiera pararla. Cuando mamá enfermó, me elegiste a mí para dejar los estudios, no a Clara, porque yo no era realmente tuya. No podía mirarme. La respuesta estaba ahí. Me dije que era práctico, dijo suavemente. La carrera de Clara era más exigente. Pero en el fondo, sí. La protegí porque era mía. Te sacrifiqué porque no lo eras. La verdad brutal, pero al menos era honesta. 2 palabras antes y ahora esta confesión. 27 años desde su primera sospecha. 32 años de mi vida. Y solo ahora era real. Lo siento no me devolvía a mi infancia. Lo siento no borraba las noches llorando hasta dormirme preguntándome qué había hecho mal. Lo siento no arreglaba nada. Finalmente me miró a los ojos y vi lágrimas en los suyos. Haroldo Sánchez, el hombre que nunca mostraba emoción, que me crió con fría indiferencia, estaba llorando. No espero que me perdones, dijo. Solo quiero que sepas que nunca fue por ti. Fue por mi cobardía. Merecías algo mejor. Asentí lentamente. Sí, lo merecía. Me volví hacia mi madre. El llanto había cesado. Estaba sentada rígida en su silla, el rímel corrido por sus mejillas, pareciendo de repente mucho mayor que sus 58 años. ¿Quién es mi padre? No preguntes, susurró. Regina, por favor. Después de todo, me debes esto. Dime quién es. No puedo. No puedes o no quieres. Su mandíbula se tensó. Esa mirada obstinada que conocía tan bien. Diana Sánchez, la que siempre se salía con la suya, la que controlaba cada historia, la que nunca había perdido una batalla en su vida. Me llevaré ese secreto a la tumba. ¿Por qué? Di un paso más cerca. ¿Es alguien que conozco? ¿Está en esta habitación? Murmullos entre los invitados. La gente se miraba nerviosa. No seas ridícula. Pero le temblaba la voz. Está vivo. Sabe que existo. Basta. Golpeó la mesa. Cometí un error hace 33 años. He pagado por ello cada día desde entonces. No voy a arrastrar a nadie más a este desastre. ¿A alguien más? Te he oído. ¿Te refieres a él? Le estás protegiendo. Estoy protegiendo a todos. Te estás protegiendo a ti misma. Es lo que siempre haces. La tía Margarita habló. Diana, mereces saber quién es su padre. No te metas en esto, Margarita. Ya has hecho bastante daño. Estudié la cara de mi madre. Miedo, desafío, desesperación. No solo escondía un nombre, escondía algo más grande. Algo que empeoraría las cosas. Bien, dije. Guarda tu secreto. Lo encontraré yo misma. Sus ojos se abrieron mucho. No puedes. Puedo. Bases de datos de ADN, webs de genealogía, detectives privados. De una forma u otra lo sabré. Cogí la tarta de la abuela Carmen de la mesa. Que tengáis una buena Nochebuena. Me giré hacia la puerta. Detrás de mí, oí la voz de mi madre, casi un susurro. Si lo encuentras, te arrepentirás. No me detuve. Antes de contarte qué pasó después, quiero saber qué piensas. ¿Quién crees que es mi padre biológico? ¿Alguien con quien trabajaba mi madre? ¿Alguien de la familia? Comenta tu teoría abajo. Leo todos los comentarios. Si eres nuevo y esta historia te atrapa, dale al botón de suscripción y a la campana porque las consecuencias de esa Navidad lo cambiaron todo. Déjame contarte las repercusiones. Salí por la puerta principal, tarta de la abuela Carmen en mano, 23 pares de ojos clavados en mi espalda. Clara me alcanzó en el pasillo. Regina, espera. Me agarró del brazo. Tenía la cara manchada, el rímel corrido,
No puedes irte así. Has arruinado todo. ¿Has oído lo que he dicho sobre el ADN ahí dentro? Oí que su voz temblaba. Pero eso no significa. Sigues siendo mi hermana, ¿verdad? Crecimos juntas. Mamá sigue siendo tu madre. En ese momento, vi algo real en sus ojos. Miedo. El mismo miedo con el que yo había vivido toda mi vida. El terror de no pertenecer. Entonces se transformó en otra cosa. Se suponía que hoy era mi día especial. Y el momento se fue. Me detuve, girándome. La cara perfecta de mi hermana estaba roja, en pánico, manchada. ¿Qué he arruinado? Clara. ¿La Navidad? ¿El matrimonio de mamá y papá? ¿Mi anuncio de embarazo? Su voz subió. Se suponía que hoy era mi día especial, y lo has convertido todo en ti. La miré de verdad, por primera vez en años. La niña de oro, la hija perfecta, la que consiguió todo lo que yo no tuve. Has tenido 32 años de días especiales, dije suavemente. Cada cumpleaños fue más grande que el mío, cada logro celebrado mientras los míos eran ignorados. Cada vez que mamá te miraba con amor, y a mí con nada, no fue culpa mía. No, no lo fue. Me solté de su agarre, pero te gustó. Nunca te preguntaste por qué me trataban diferente. Nunca me defendiste. Solo aceptaste que merecías más. Su boca se abrió y se cerró. No salió ninguna palabra. No te odio, Clara. Simplemente he terminado de fingir que somos hermanas en cualquier sentido que importe. Compartimos madre. Compartimos una mujer que te amaba y me resentía a mí. Pero no es lo mismo. Abrí la puerta principal. El aire frío de diciembre entró de golpe. Regina. La voz de Clara era pequeña. ¿Volveré a verte? Pensé en la pregunta. 32 años siendo su sombra, su fondo, su contraste. Quizás cuando estés lista para verme como una persona y no como un accesorio. Salí al frío. La puerta se cerró detrás de mí. No miré atrás. Estaba a medio camino de mi coche cuando oí pasos detrás. La tía Margarita me alcanzó, sin aliento, con el abrigo desabrochado. Regina, espera, por favor. Me detuve, pero no me giré. Me temblaban las manos por el frío o la adrenalina. No podía distinguirlo. No tienes que pasar por esto sola. Me giró para mirarme, sus ojos amables llenos de lágrimas. Carmen estaría muy orgullosa de ti por defenderte así, por decir la verdad. No estoy segura de que orgullosa sea la palabra. Me temblaba la voz. Acabo de destruir a toda mi familia. No, cariño. Tu madre la destruyó hace 32 años. Tú solo les has enseñado los escombros que ella escondía. Me abrazó y algo se rompió en mí. Lloré. Lloré de verdad por primera vez esa noche. Por la abuela que me quería, por la infancia que nunca tuve, por la verdad que dolía y sanaba al mismo tiempo. ¿Qué hago ahora? Susurré. La tía Margarita se apartó y metió la mano en su bolsillo. Me dio un papel doblado. Carmen quería que tuvieras esto. Planeaba dártelo ella misma, pero se le acabó el tiempo. Lo abrí. Un nombre, una dirección, un número de teléfono. ¿Qué es esto? Una detective privada especializada en búsquedas genealógicas. Carmen ya había empezado el proceso de encontrar a tu padre biológico. Se detuvo. Antes de estar demasiado enferma para seguir, lo redujo a 3 posibilidades. 3. Uno murió en 2015. Uno vive en Europa, señaló la dirección. Uno vive a 20 minutos de aquí. Se me paró el corazón. 20 minutos. Él no sabe de ti, dijo la tía Margarita suavemente. Pero si quieres averiguar quién es, esta mujer puede ayudarte. Apreté el papel como si fuera un salvavidas. Conduje durante 1 hora antes de darme cuenta de que no iba a casa. La autopista se extendía, oscura y vacía. Otras familias estaban en casa, calientes, comiendo sobras de tarta, viendo la televisión, la rutina normal de la Navidad. Yo conducía a través de la noche con un trozo de papel ardiendo en mi bolsillo y la tarta de la abuela Carmen enfriándose en el asiento del copiloto. Paré en un área de descanso cerca del límite del estado. El aparcamiento estaba vacío salvo por un par de camiones. Apagué el motor y me senté en silencio. Toda mi vida había esperado a que mis padres me explicaran por qué no me querían. Lo intenté todo. Ser perfecta, ser invisible, ser útil. Nada funcionó. Ahora sabía que nunca podría haber funcionado. No era su fracaso. Era su secreto, su vergüenza. Cada vez que me miraban, veían la mentira en el centro de su matrimonio. Saqué el teléfono y miré el número del papel. La detective. El camino hacia mi padre. Una parte de mí quería llamar inmediatamente, conducir hasta su casa, llamar a su puerta. Otra parte estaba aterrorizada. ¿Y si era peor que Haroldo? ¿Y si sabía de mí y no le importaba?
¿Y si encontrarle solo significaba tener otro padre que no me quería? Miré al cielo a través del parabrisas. Las estrellas brillaban aquí, lejos de las luces de la ciudad. Abuela, susurré. ¿Qué debo hacer? El viento sopló, meciendo el coche suavemente. Pensé en lo que escribió en su carta. Mereces saber quién eres. Quizás esa era la respuesta. No se trataba de lo que encontraría, sino de en quién me convertiría buscándolo. Arranqué el coche. Todavía no sabía a dónde iba, pero por primera vez, yo conducía. Una semana después de Navidad, mi teléfono vibró con un mensaje de la tía Margarita. Tu padre solicitó el divorcio esta mañana. Pensé que debías saberlo. Miré el mensaje un largo rato. 35 años de matrimonio terminados con una presentación judicial. En los días siguientes llegaron las actualizaciones. Haroldo se había mudado a un hotel en el centro. Había contratado a un abogado, uno agresivo. Al parecer, Diana afirmaba que la prueba de ADN era inadmisible, que yo la había falsificado para llamar la atención, que ella era víctima de un ataque coordinado. Nadie se lo creía. La familia está tomando partido, me dijo la tía Margarita durante un café ese sábado. Bárbara llamó para disculparse por todo lo que dijo de ti a lo largo de los años. Dijo que se sentía enferma por ello. Tomás quiere comer contigo. Dijo que te había juzgado injustamente. Ahora me creen. Ahora que no pueden fingir no hacerlo. Removió su café. Tu madre me llamó 17 veces ayer. Se está deshaciendo y no sabe cómo manejarlo. Mi teléfono vibró otra vez. Clara, la séptima llamada esa semana. Dejé que saltara el buzón, luego leí la transcripción. Regina, por favor llámame. Estoy de 8 meses y mis padres se están divorciando y tú no me hablas. El estrés es malo para el bebé. Lo que sea que hice mal, lo siento. Solo cógelo, por favor. Lo borré. Eso es frío, observó la tía Margarita. No se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente de sentirse incómoda. Guardé el teléfono. Hay una diferencia, ¿cierto? La tía Margarita asintió lentamente. ¿Y Haroldo? Llamó a la librería buscándote. Lo sé. ¿Vas a hablar con él? Había pensado en ello. El hombre que sabía o sospechaba y eligió el silencio. El hombre que me dejó sufrir para proteger su propia comodidad. Eventualmente, cuando esté lista, si es que alguna vez lo estoy, 2 semanas después de Navidad, Haroldo me encontró. Estaba colocando libros en la sección de biografías cuando oí la campanilla de la puerta. Algo me hizo levantar la vista. Estaba en la entrada, más pequeño de lo que recordaba, pareciendo más viejo. Su abrigo le colgaba de los hombros como si hubiera perdido peso. Regina, su voz era ronca. ¿Podemos hablar? Le llevé a la zona de café al fondo de la tienda. Nos sentamos frente a frente en una mesa pequeña. 2 personas que habían compartido casa durante 18 años y nunca se habían conocido realmente. No voy a poner excusas, empezó. Lo que hice, lo que no hice, estuvo mal. Cuando sospechaste, dije. Cuando sospechaste por primera vez que no era tuya, ¿qué te impidió averiguarlo con certeza? Se miró las manos. Miedo. Si lo sabía con certeza, tendría que hacer algo. Dejar a Diana, romper la familia, enfrentarme a lo que significaba para mi matrimonio. Así que me castigaste a mí. Me dije a mí mismo que no lo hacía. Me dije que solo estaba siendo distante, justo. Se rió con amargura. Justo. Me convencí de que tratarte como a una extraña era justo, pero no lo fue. Lo sé. Me miró, con los ojos rojos. Eras una niña, Regina. No pediste nacer en este lío, y te hice cargar con el peso de mi propia cobardía. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No perdón. No todavía. Quizás nunca, pero un reconocimiento. Hay algo que debes saber, dijo, metiendo la mano en su abrigo. Después de Nochebuena, no podía dormir. Revisé viejas cajas en el garaje, cosas de cuando Diana y yo nos casamos. Encontré sus álbumes de trabajo de la firma de contabilidad. Deslizó una foto por la mesa. Un picnic de empresa, verano de 1992. Mi madre con un vestido de verano, riéndose de algo fuera de cámara, y a su lado, con la mano casi tocando su hombro, un hombre joven de pelo oscuro y ojos amables. Jaime Martín, dijo Haroldo. Era contable allí. Recuerdo estar celoso porque ella le mencionaba mucho. Luego se quedó embarazada de ti y él se mudó. Me dije que estaba siendo paranoico. Cogí la foto y el mundo se inclinó. Era una foto de un hombre joven con traje de oficina, pelo oscuro, ojos amables, una sonrisa que me resultaba familiar. Jaime Martín, dijo Haroldo. Era contable en la firma donde tu madre trabajaba de secretaria. Estaban muy unidos el año antes de que ella se quedara embarazada de ti. No podía dejar de mirar la foto. Algo en los ojos,
en la forma de la cara. ¿Sabe de mí? No lo creo. Se fue a otra firma antes de que Diana empezara a notarse. Por lo que pude averiguar, nunca volvieron a hablar. Le di la vuelta a la foto. Nada en el reverso. ¿Por qué me das esto? Haroldo se quedó callado un largo rato. Porque Carmen tenía razón. Mereces saber quién eres. ¿Y por qué? Respiró hondo. Porque es lo único que puedo darte que parece importar. Pensé en la información de la detective en mi apartamento. 3 posibilidades. 1 muerto, 1 en Europa, 1 a 20 minutos. ¿Dónde vive? Calle Mayor, a unos 15 minutos. La voz de Haroldo era firme. Tiene 62 años. Se jubiló el año pasado. Nunca se casó. No tiene otros hijos. Se detuvo. No sé qué significa eso, o si significa algo. Me guardé la foto en el bolsillo. Gracias, dije, por esto. Sé que no lo arregla. No, no lo hace. Me levanté. Pero es un comienzo. Asintió, aceptándolo. Le acompañé a la puerta. Antes de irse, se giró. Regina, encuentres lo que encuentres, sea quien sea, espero que sea mejor que yo. El listón está bajo. Lo sé. Casi sonrió. Buena suerte. Le vi alejarse en la tarde de invierno, más pequeño que nunca. Luego saqué la foto y la volví a mirar. Jaime Martín. ¿Era mi padre? Solo había una forma de saberlo. Un mes después de Navidad, mi 33 cumpleaños llegó y pasó. La tía Margarita me hizo una tarta con forma de pila de libros, y por primera vez en mi vida, lo celebré de verdad. Estoy sentada en mi nuevo apartamento, un estudio encima de una panadería en la calle Roble, a 3 manzanas de la tía Margarita. Las paredes están vacías excepto por una foto. La abuela Carmen y yo en mi 8º cumpleaños. La única foto de mi infancia en la que sonrío de verdad. Las cosas son diferentes ahora. Me he matriculado en la universidad a distancia, clases nocturnas 2 veces por semana, administración de empresas. Nunca terminé ese título. Mi profesor es más joven que yo. No me importa. La librería me ha dado más horas. La dueña, la señora Pardo, me dijo que siempre quiso hacerme encargada adjunta, pero pensó que no me interesaba. Parecías tan abatida, dijo, como si no creyeras que merecías más. Tenía razón, no lo creía, pero estoy aprendiendo. Clara tuvo al bebé la semana pasada. Una niña. La llamaron Carmen, como prometieron. Mi madre llamó para decírmelo. Fue la primera vez que hablamos desde Nochebuena. Tu sobrina está aquí, dijo, con un tono que intentaba ser neutral. Pensé que querrías saberlo. Felicidades, dije. Espero que esté sana. 3 kilos. Clara quiere que la visites. Lo pensaré. Regina. Lo pensaré, mamá. Colgué. No sentí culpa. Eso era nuevo. El número de la detective está guardado en mi teléfono. He llamado 3 veces. Ha confirmado lo que Haroldo me dijo. Jaime Martín, 62 años, vive en la calle Mayor. Arquitecto jubilado, sin familia conocida. Todavía no he ido. Hay días que creo que estoy lista. Días que el miedo gana. Pero no me rindo. Solo me estoy tomando mi tiempo. Por primera vez en mi vida, tengo todo el tiempo que necesito. Nadie me mete prisa. Anoche volví a leer la carta de la abuela Carmen. La he leído tantas veces que el papel está suave en los pliegues. La tinta empieza a desvanecerse, donde más la he tocado, pero hay una parte a la que siempre vuelvo, una postdata que casi me perdí la primera vez, escrita en pequeño al final de la última página. P. D. Regina, quiero que recuerdes esto. No eres un error, no eres un castigo, no eres algo de lo que avergonzarse. Eres un milagro que pude amar durante 30 años. La persona más valiente, amable y resistente que he conocido, no a pesar de lo que pasaste, sino por cómo lo sobreviviste. Las decisiones de tu madre no son tu historia. Su vergüenza no es tu carga. Tienes permiso para ser feliz. Tienes permiso para ser amada. Tienes permiso para ocupar espacio sin disculparte por ello. Quien quiera que sea tu padre, esté donde esté, no te define. Ya estás completa. Siempre lo has estado. Siento no poder estar allí, para verte volar, pero sé que lo harás. Has nacido para buscar tu propia verdad, pero no dejes que te consuma. Vive, cariño. Esa es la única venganza que vale la pena. Te quieres siempre, abuela Carmen. Apreté la carta contra mi pecho y lloré. No las lágrimas rotas y desesperadas de tantas veces antes. Estas eran diferentes, limpiadoras, como la lluvia después de una sequía. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me vio cuando todos los demás miraban a otro lado. Y aunque se haya ido, la siento conmigo en este apartamento, en mis decisiones, en la vida que finalmente estoy construyendo para mí misma. Lo estoy intentando, abuela, susurré. Lo estoy intentando de verdad.
Sé que en algún lugar me escuchó. Hoy estoy sentada en la mesa de mi cocina, la de 4 sillas en mi propio sitio, mirando mi teléfono. Hay un mensaje que no he abierto. Llegó esta mañana de un número desconocido. Ya sé lo que dice. La detective me avisó. Jaime Martín sabe de mí. Quizás Haroldo se lo dijo. Contactó a través de la agencia preguntando si estaría dispuesta a vernos. He leído la vista previa 50 veces. Hola, Regina. No sé si esto será bienvenido, pero recientemente me he enterado de que podría ser. El resto está oculto tras la notificación. No he deslizado para abrirlo. La tía Margarita viene a cenar esta noche. He hecho el estofado de ternera de la abuela Carmen, otra receta del libro manuscrito. El piso huele a romero y a hogar. Hay una foto en mi nevera ahora. Somos la tía Margarita y yo en la librería el día que me hicieron encargada adjunta, ambas sonriendo como tontas. Tengo 33 años. Soy estudiante universitaria de nuevo. Tengo un trabajo que realmente me gusta, una tía que me adora, y una abuela que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Tengo preguntas que quizás nunca tengan respuesta, una madre a la que quizás nunca perdone, una hermana a la que no estoy segura de querer conocer, y un mensaje en mi teléfono de un hombre que podría ser mi padre. Lo abriré cuando esté lista, pero no ahora. Ahora mismo tengo un estofado que terminar, una tía a la que abrazar y una vida que vivir. Por primera vez en 33 años, yo elijo qué pasa a continuación. No mi madre, no Haroldo, no un secreto más viejo que yo, solo yo, Regina Sánchez, quien quiera que resulte ser. Por fin tengo el bolígrafo, y eso es todo. Si te llevas algo de mi historia, espero que sea esto. No le debes tu silencio a la gente que te ha hecho daño. Poner límites no es abandonar a la familia, es protegerte a ti mismo. A veces la verdad rompe cosas, pero vivir una mentira es mucho más doloroso. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te ha tocado o conoces a alguien que necesite escucharla, por favor compártela. Dale a me gusta si te ha emocionado. Suscríbete si quieres más historias como esta y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que debería contestar a Jaime Martín? ¿Debería conocer a mi padre biológico? Realmente quiero saber qué haríais vosotros. Mira la descripción para más historias. Y estés donde estés, pases por lo que pases. Espero que tú también encuentres tu propia verdad.